¿no? O sea, el hecho de que los jóvenes ahora, que ya vienen arrastrando desde un par de generaciones el hecho de que no les gusta leer, y ahora se encuentran con una herramienta como ChatGPT que les lanza, o cualquier inteligencia artificial que les lanza rápido un resumen. Y no sé, digo, a mí no me ha tocado, pero no sé qué tan fácil pueda ser distinguir si es verídico o no. O sea, y claro, también ya existen generadores y buscadores en internet. Por ejemplo, yo he usado el de Grammarly, que ya te dice también si hay plagio a través de inteligencia artificial, ¿no? Te dice si alguien lo generó así. Pero vaya, yo porque estoy más o menos al tanto, pero maestros ya más adultos que no estén al tanto, no sé, ¿crees que podría representar un peligro para la educación contemporánea? Pienso que sí. O sea, yo pienso que aquí esto que tú mencionabas, de que a una inteligencia artificial le puedes preguntar, pero el punto es que muchas veces la inteligencia artificial hace uso ya del internet mismo para dar su respuesta. O sea, Sí. no sé si tú llegaste a jugar un juego que se llama... se me fue el nombre. Adivinator. O... Era un No, juego... no se llamaba así, creo que era Akinator. Akinator. Algo así se llamaba. Sí, que sí, sí. era supuestamente un genio que adivinaba el personaje que tú estabas pensando. Sí, claro, sí, sí lo Pero a recuerdo. través de las preguntas, él recolectaba información de internet para decirte, estás pensando en este personaje. Sí, vaya, que era un formato, digamos, antiguo de lo que hizo las inteligencias artificiales, ¿no? Que creemos que es algo muy nuevo, pero en realidad ya tiene un par de años Sí, intentando ya tener tiene. prototipos, ¿no? De hecho, ya existieron inteligencias artificiales así. No sé si tú llegaste a conocer a Cleverbot. Sí, sí. O sea, el chiste únicamente la diferencia es que pues ha ido avanzando, ¿no? Y ahorita ya hace cosas muy verídicas. Sí, yo pienso que sí supone una amenaza, pero fíjate que casi siempre cuando hablamos de amenaza de la educación nos referimos al docente, ¿sabes? De cómo vas a A ver su incapacidad de afrontar la situación. cómo vas a ver el docente que lo plagió, que lo copió y pegó de una página, en vez de preocuparse que el alumno no está ejerciendo su razonamiento, no está ejercitando sus capacidades intelectivas. Porque no quiere. Eso es una gran realidad, ¿no? No quiere. Está bien, el profesor cumple como la función de dirigir, como de darle molde al alumno para que diga, bueno, tú puedes pensar mejor o puedes informarte mejor haciendo esto o puedes cuestionarte, ¿no? Pero al final la educación o el interés primordial de la educación pues es el educando, ¿sí? O sea, es el joven o la persona que está siendo educada para que pues pueda ejercer sus capacidades intelectivas y así no sea una persona pues manipulable, ¿verdad? En pocas palabras, aunque pues bueno, eso está también a cuestionarse. Pero lo que me refiero es que casi siempre el problema de la educación se concentra en el profesor. Que cómo le va a ser el profesor y los docentes, qué va a pasar con los docentes. O sea, está bien, siempre y cuando esa preocupación por el docente sea un medio para la preocupación real que es el alumno. No sé si me doy a entender. Que, o sea, ¿cómo le va a hacer el docente? Sí. Para identificar un plagio, para que el alumno no sea una persona que plagie, no sea una persona que no desperdicie sus capacidades, sus potenciales, pues. O cómo hacer. También una problemática interesante, digo, ya no tan demanda que es de la inteligencia artificial, pero cómo hacemos de algún modo, digo, porque si un alumno, dígase, un adolescente de 15 años, ese es un argumento que se encuentra mucho en TikTok también, ¿no? Hablando ya de TikTok. Si un alumno de 15 años va a la escuela y hace plagio en sus tareas, se supone, en teoría, que es porque el alumno no le da el valor suficiente a su educación. Y si no le da el valor suficiente, quizás es porque la educación no está cumpliendo su papel de ser significativo, ¿no? De que le diga realmente. Digo, se dice que la educación, ir a la escuela es como el manual de un videojuego, ¿no? El que te va dando como herramientas y te va dando las pautas para que una vez saliendo te enfrentes al mundo real, en lo personal, en lo laboral, y tengas las herramientas, ¿no? Y los códigos para ir solucionando tus problemas. Y mucha gente, desde que yo me acuerdo al menos, supongo que es algo de este siglo, cree que la educación escolar ya no cumple con ese factor, ¿no? En gran parte es por el avance tecnológico tan rápido que tiene la sociedad
versus cómo avanza la educación, ¿no? Pero digamos, siendo muy sinceros, aunque la educación quisiera avanzar al nivel que avanza la tecnología actualmente, no podría. Es decir, si tú hubieras hecho tu planeación de semestre el semestre pasado, contemplando la inteligencia artificial, 3 meses después, hoy ya no te sirve porque ya no es solo ChatGPT, sino ChatGPT 4, ¿no? O sea, en un principio recordemos que era solamente responder preguntas. Ahora, aparte de la pregunta, te genera la imagen, te genera el resumen, te genera la presentación. O sea, fíjate, o sea, a eso me refiero, ¿no? O sea, avanza demasiado rápido. Puede ser que la educación tenga que sea real, que realmente ya no tenga ese impacto para la vida real. Ay, es que me haces pensar muchas cosas, pero Sí, claro. una de ellas es ahorita que tú decías que la educación no cumple su papel de dar un aprendizaje significativo. Y esto me recordó mucho cuando yo estaba en la secundaria. Cuando yo estaba en la secundaria, lo comparto, estaba como en una crisis, porque yo no le encontraba el sentido al estudio, ¿sabes? Yo creo, fíjate que, o sea, Y principalmente, no te voy a interrumpir, pero un paréntesis aquí. pero sí. Yo creo que, pero sí te voy a interrumpir. Yo creo sinceramente, y digo, estoy generalizar siempre es un problema, pero en general yo diría que todo adolescente entre la secundaria y la prepa se vuelve muy crítico de su propia educación, pero como ve barreras que no puede tener, termina haciéndose apático, ¿no? Al final termina como que, "Meh". O termina haciendo protestas todos los días en la UNAM, o dice, ¿sabes qué, güey? Ya, o sea, vamos a hacerle así y ya después vemos que juega, ¿no? Entonces, no sé, está raro como los caminos que toma cada quien, pero yo creo que en esencia, en esas edades, cualquier alumno mexicano ya es de por sí muy crítico de su propia educación escolar. Pero continúa con tu historia. Sí, bueno, si ahorita que lo dices, pues también pienso eso. Que pues de por sí que la etapa adolescente tú ya ves que es muy Y cuestionable. quieres derrocar todas tus figuras de Ajá. autoridad, ¿no? La escuela, la religión, la política, tus Todo. papás. Sí, porque mira, tú sabes, yo fui maestro de secundaria y yo lo vi. Yo vi cómo eran cuestionadores. Y A veces a lo pendejo, ¿no? Pero Ajá, correcto. Pero lo que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, en mi experiencia personal, a mí me costaba mucho lidiar con las matemáticas. Ujú. En lo personal, me costó mucho. Sin embargo, yo en la secundaria conocí a un profesor que actualmente lo sigo frecuentando, de hecho se volvió mi amigo, que me ayudó a regularizarme en las matemáticas. ¿Y sabes cuál fue la magia de él que a mí me hizo encontrarle un sentido al estudio? Cuando me enseñó en cómo se pueden utilizar las matemáticas, por ejemplo, a la práctica. Exactamente, él me enseñó, ya no me acuerdo, pero él me enseñó cómo se aplicaban ciertos teoremas para la medición de la distancia de las estrellas, para saber pues sí, la aplicación física de las matemáticas, ¿no? Porque yo decía, bueno, y este teorema puede servir para algo, por ejemplo, en otra disciplina como la física, y él me dijo, sí, y como él es astrónomo, me empezó a decir, sirve para esto y esto y esto, y yo quedé fascinado, porque le encontré un sentido, le dije, bueno, sí sirve mucho. Aunque fíjate que luego me puse a pensar, bueno, muchas veces se enseña a la escuela y yo pienso que es esa romantización del conocimiento diciendo el aprender es poder, ¿no? Al conocimiento el es poder. conocimiento es poder. Ajá. Sí, sí. Y nada más te lo venden como que aprender es algo bonito, ¿sí? Porque te sientes bien o por cualquier otra cosa, ¿no? Pero yo digo, es que eso también es un problema porque tú solamente enseñas el conocimiento como si fuera únicamente contemplativo, ¿sabes? O el otro extremo, ¿no? El conocimiento como medio para conseguir dinero. También. Se van a dar cualquiera de los dos. Ajá. Hay que ser analógicos en ese sentido. O sea, ni un extremo ni el otro, ¿no? Ni el otro. Los grises del medio. Ajá. Porque ¿cuál es el problema de pensar que la educación es para generar dinero? El desprecio a ciertas ciencias o a ciertas disciplinas. ¿Cuál es el extremo? Bueno, las consecuencias del extremo de ver el conocimiento como meramente contemplativo y que te hace sentir bien, pues que al final no le vas a encontrar un sentido. Ujú. O no le vas a encontrar como un propósito a las realidades cuando te enfrentas a ellas. Entonces yo pienso que sí tiene que ser analógico, un punto medio. Pero el punto aquí, ahora que tú mencionabas, abriendo otro tema, que ya yo se me vinieron muchos a la mente, que tú mencionabas
que tal vez para los profesores más nuevos no se nos hace muy difícil saber cuando un alumno plagió. Claro, sí, porque tenemos herramientas para... Y sabemos utilizarlas. Encontraste otros profesores que son... que naturalmente, por la velocidad en la que avanza la tecnología, no tienen las herramientas o las formas de conocimiento necesarias como para poder identificar o resolver esos conflictos. Ajá, correcto. Y fíjate que eso, ahí sí lo veo problema, porque no hay una corrección o una, pues sí, corrección al alumno. Porque el profesor que no sepa utilizar esas tecnologías, el profesor que no esté actualizado en cómo saber o identificar un plagio, pues simplemente no le va a tomar importancia. O más que no tomarle importancia, no se va a dar cuenta. Y no va a haber una oportunidad de corregir al alumno. Ya planteamos desde hace el principio de la conversación que la ignorancia es el peligro real. La ignorancia es el peligro real. Otra cosa había pensado a partir de esto, que también es, ahorita mencionaba que los adolescentes, especialmente entre la etapa de secundaria y parte de la prepa todavía, está este carácter de los estudiantes de ser cuestionables, bueno, cuestionarios. Y ahora fíjate, con la inteligencia artificial que tú dices del GPT, ChatGPT, que ya te da todo, resumen, imágenes, tal vez, no sé si ya, o en un futuro, infografías, mapas mentales o lo que sea. Presentaciones, ¿no? Presentaciones. De hecho, con lo que acaba de hacer Microsoft, o sea, de la mano de Windows y todos estos programas que todos conocemos, compró como licencias de un paquete de inteligencia artificial para conjugar todo eso con los programas que ya conocemos, Word, Excel, PowerPoint, para que precisamente puedas hacer todo eso en conjunto, ¿no? O sea, desde un resumen en Word hasta una presentación en PowerPoint hasta una lista de precios en Excel. O sea, a ese grado, güey. Ajá. Entonces, a lo que yo iba con todo esto es que si ya la información está tan a la mano de cualquiera, ahora imagínate que eso esté en manos de un escuincle que te quiera cuestionar todo. Un escuincle, ahí donde lo ves de cuestionario, también es muy curioso. Y se va a poner a investigar de lo que le guste, pero se va a poner a investigar un chorro. De algo que a ti te valga, pero a él no. Pero lo puede relacionar con la clase y te puede cuestionar. Yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en la secundaria, cuando le llamaban la atención a un alumno, él decía, por ejemplo, si le decían, es que tú eres manipulador. Y el escuincle decía, defíname manipulador. Chistosito. Ajá, chistosito. Entonces, o sea, eso es un ejemplo muy tosco, pero sí refleja bien lo que quiero decir. Que ahora te puede cuestionar creyéndose intelectual o creyéndose que lo sabe ya y que pierde el tiempo ahí en la escuela, porque la información ya la tiene muy a la mano. Y ahora con este tipo de inteligencias artificiales, yo pienso que tanto facilita como puede animar más a que el estudiante cuestionario lo sea aún más, pero con nuevos métodos o con nuevas formas de hacerlo. Yo honestamente también pienso, y esto me acaba de surgir cuando tú ahorita mencionabas esto de que también pueden hacer presentaciones en PowerPoint. Algo que yo siempre he pensado que ciertamente está algo mal, o no le he visto lo he visto como un poco ya que está quedando anticuado en el sistema educativo, es el tema de las tareas, ¿sabes? Este es un tema que de hecho no es nuevo. Ya desde antes se decía que algunos países de primer mundo habían abolido las tareas en los centros educativos, es decir, que los profesores no pueden dejarles tareas, o que eso ya pasó. Esto lo decían en un primer momento que según para que el estudiante no se agobie con tanto trabajo y que la escuela solamente sea un sector de su vida y no toda su vida. Yo lo eso como un refrán, un viejo proverbio mexicano que dice, ¿cómo? Si la escuela no es para dormir, la casa no es para hacer tareas. Así lo concebiste. Así lo concibo yo. Ajá. Yo pienso que, o sea, yo pienso. ¿Estás diciendo que la educación mexicana contemporánea tendría que dejar de dejar tareas? No y sí.
Es que déjame me explico bien. A ver, explícate. Yo pienso que la cultura mexicana no está como para aburrir las tareas, o al menos no todavía. Claro, porque no somos Suiza. Ajá, no somos Suiza, evidentemente. Tenemos un montón de diferencias, que de hecho eso aplica no solamente para la educación, para la Y no economía. porque seamos menos, sino Ujú. porque son circunstancias diferentes. Ajá, tan solo la diferencia de población ahí ya afecta un montón de cosas. Sí, sí, la cantidad de escuelas que Ajá. tenemos, por ejemplo, ¿no? Ajá, pero no, yo no digo que se debería de abolir, pero digo que a la vez sí, pero es una propuesta mía. A ver, Que me acabo de inventar ahorita, ¿eh? O Tú sea, no sácala, creas tú que la tengo de sácala. hace rato, la acabo de inventar ahorita. Échala, porque fíjate que yo no dejo tantas tareas a mis alumnos. No. Entonces, a ver, quiero ver qué vas a decir. A ver si ya me adelanté. Ok. Yo pienso que antes de decir mi idea, yo pienso que antes se debe de examinar el tipo de tareas que se dejan, ¿verdad? Mm. Pero lo que yo digo es que se debería de abrir las tareas, no todas, pero sí algunas, que representen como muy propensas a que sean fácilmente hechas por inteligencia artificial. Resúmenes, por ejemplo, ¿no? Resúmenes, presentaciones, o sea, que en vez de que se dejen esas tareas, Es que fíjate Se que hagan en una clase. presentación, yo no tengo problema en que la haga con inteligencia artificial. pues no, Porque al final es una herramienta que seguramente yo, por ejemplo, les dejaría para con una exposición. Y lo que me va a importar es su capacidad que tengan para pararse enfrente y exponer el tema sin la lectura. O sea que de lleno necesita una comprensión del tema. Entonces lo de la presentación, por ejemplo, se me hace lo de menos. Ajá. Bueno, ahorita comento de la presentación, Ok. pero, Pero que más no- o menos pero- es como la idea, ¿no? Como Ajá. discernir qué cosas sí podríamos dejar para que hicieran en casa y asumir que podrían usar alguna herramienta de inteligencia artificial para hacerla y qué cosa no. ¿Y qué cosa no? Ajá, correcto. Esa es mi idea en general. O sea, que sí se abolieran las tareas, pero no todas las tareas, sino esas que tú mencionas. Y en cuanto a las presentaciones, pues sí, no. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que tal vez no hay problema en que una inteligencia artificial te haga una presentación, porque vaya, hay profesores que de hecho tú y yo tuvimos en la universidad que utilizaban presentaciones de otras personas, ¿verdad? Con su consentimiento. Mm. Claro, sí, Ajá, sí, sí. con su consentimiento, porque eran unas muy buenas presentaciones, eran presentaciones de calidad. Y el resumen en las presentaciones estaba muy bien hecho, ¿sí? Y era una herramienta excelente para que el profesor expusiera y el alumno aprendiera. Yo, por ejemplo, aprendí muchísimo en ese tipo de clases. Sí, ok, sí, Ajá. entiendo por dónde vas. Sin embargo, yo pienso que a nivel estudiante, o sea, porque estamos hablando de profesionistas, lo que hicieron eso, Y de nivel superior. y de nivel superior. En universidad, pero en prepa y secundaria sí es como la necesidad de que el alumno aprenda a hacer estas cosas, ¿no? Me Ajá. imagino que vas por ahí. Ajá, exactamente, que el alumno aprenda a hacer presentaciones, porque a final de cuentas una presentación, que yo recuerdo esto muy bien, yo sé que las clases de metodología a mucha gente no les gusta, Son pero, clases libres. ajá, pero personalmente a mí sí me gustó la clase de metodología. En la universidad, ¿no? A lo mejor en prepa sí era como, ay. Ajá, en prepa como que, pues sí era una materia de relleno. Sí, aparte te la da la secretaria o algo así, Ajá. es como no mames. Y en la universidad sí es más serio, ¿sabes? En la universidad, y más en carreras como la nuestra. Sí, el más porque sabes que va inclinada a que tus próximos trabajos tengan un corte profesional, ¿no? Ajá, correcto. Y lo que yo te iba a mencionar es que Que ya se te olvidó. ya se me olvidó. Ya se te olvidó. Bueno, pero el chiste es eso, que los estudiantes... sí, ya me acordé. Yo aprendí que una presentación se hace a base de los resúmenes y los esquemas que tú hiciste de la investigación o de la lectura que hayas realizado. Tú haces esa investigación, haces esa lectura, haces esos esquemas, haces esos resúmenes y a partir de todo eso haces una presentación. Sin embargo, un escuincle, ¿qué va a saber de eso? O sea, una inteligencia artificial le puede pasar una presentación excelentísima, pero si el morro no sabe ni siquiera identificar ideas principales y secundarias, ¿cómo No le va a servir al final. no le va a servir? Sí. ¿Cómo va a dar una buena exposición? Porque al final, todo eso cuenta. Identificar la idea principal para de ahí partir y decir, la idea principal es tal. Este va a ser mi tema. Y lo que lo desglosa son estas ideas secundarias y así. Eso es lo que tú tienes que enseñarle al estudiante a hacer. Porque parte de la formación, digamos, básica y todavía media superior, es que el estudiante se vaya formando en cómo hacer una buena metodología de investigación.
Cuando se lo dejas que una inteligencia artificial se lo haga, estás contribuyendo pues a que no aprenda. Otra vez lo que decíamos al principio, la ignorancia. Güey, yo... va a sonar bien raro, pero... El otro día no pude hacer una división. Y dije, ay, güey, pues agarré una calculadora, ¿no? Rápido. Dije, Ajá. y no sé, a lo mejor me estoy justificando, pero ya pensándolo bien, si nos estamos haciendo como muy flojos, fíjate cómo, o sea, integro a toda la sociedad en ese sentido, nos estamos haciendo muy flojos, ¿no? Al nivel de que ya no me acuerdo cómo hacer una división, y mejor saco la calculadora del teléfono. Así ahora los niños, para que me esfuerzo haciendo una presentación de PowerPoint, mejor se la pido a ChatGPT, y de todos modos salgo del apuro rápido, ¿no? O sea,